también con el pastor Kevin González. Y agradecido con Dios por todo lo que me ha permitido estar haciendo acá. Somos nosotros solamente instrumentos de Dios. Nosotros, la Biblia nos dice, somos como trapos de inmundicia, pero en Cristo hemos tenido ese valor que Él nos puede dar solamente. Entonces, ha sido una bendición y les agradezco por todo lo que me han dado ahorita también durante este tiempo que he estado por acá. Ha sido una gran bendición tanto conocerles, compartir con ustedes, el estar también enseñando a los niños. Es algo que cuando yo me fui al colegio a Puerto Rico ya extrañaba hacer porque allá no había tenido eso. Cuando yo estaba en Monterrey, yo daba clases allá de música a niños y es algo que extrañaba hacer, y volver acá ha sido una bendición poder experimentar eso, y ahora con niños colombianos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos al libro de Ezequiel. Vamos a entrar a la palabra de Dios. El libro de Ezequiel capítulo 24. Ezequiel 24, cuando lo tenga le voy a pedir que se ponga de pie. Ezequiel 24, versículo 15 hasta el versículo 19. Le vamos a dar lectura a estos versículos. Ezequiel 24, 15 hasta el 19, lo vamos a leer alternadamente. Yo el primero, ustedes el segundo, y hasta el versículo 19 lo leemos juntos. ¿Lo tienen? Ezequiel 24, 15. Ezequiel 24, 15. Ezequiel capítulo 24, versículo 15 hasta el versículo 19. ¿Listos? Amén. Dice la palabra de Dios ahí en Ezequiel 24, 15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No te eches ni llores ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios, ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. ¿Todos juntos? Y me dijo el pueblo: no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces. Vamos a orar. Señor, gracias le damos en esta hora de la tarde por sus bendiciones. Gracias por lo que usted ha hecho por nosotros desde el momento en que hemos nacido hasta este día. Sabemos que usted tiene un plan para cada uno de nosotros, que agradecemos principalmente por la salvación que nos ha dado, Señor, por medio de su Hijo Cristo. Y en esta hora le rogamos, Señor, por su palabra, que usted nos hable. Quíteme a mí, Señor, de en medio, que no sea yo hablando, sino que sea usted, Señor, usando mis palabras para poder nosotros entender lo que nos quiere decir en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse. Este capítulo de Ezequiel 24, estos versículos que acabamos de leer, son unos versículos que podemos nosotros notar que hay algo triste en esto. Ezequiel fue un profeta de Israel que profetizó durante el exilio babilónico. Él estaba viviendo entre los judíos, entre el pueblo de Israel, deportados en Babilonia. Es decir, estaba allá en Babilonia con el pueblo, estaba profetizando lo que Dios estaba hablando al pueblo. Esa pequeña porción que nosotros acabamos de leer contiene una experiencia personal de Ezequiel. Y quiero en esta tarde que nos centremos en esa experiencia personal. Quiero hablarle, hermano, en esta tarde sobre los sufrimientos del Hijo de Dios. Quiero que en esta tarde meditemos en cómo Dios usó a Ezequiel para que el pueblo de Israel escuchara el mensaje. Hay una frase ahí en el versículo 17
Dice ahí, reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios, ata tu turbante sobre ti, y esta frase, y pon tus zapatos en tus pies. En esta tarde quiero hablarte sobre eso. Pon tus zapatos en tus pies y sigue adelante. La palabra de Dios, hermanos, tiene muchos mensajes que nos animan a nosotros a seguir adelante. La vida del creyente, sabemos nosotros, ya hemos experimentado, la vida del creyente es una vida en la que constantemente vamos a tener luchas, pruebas, tentaciones por parte del enemigo que nos van a querer tumbar, que nos van a querer alejar de Dios. Pero Dios nos dice, pon tus zapatos en tus pies y sigue adelante. Mire lo que Dios dijo a Ezequiel. Dios le dijo a Ezequiel, voy a quitar el deleite de tus ojos y no vas a llorar abiertamente. No vas a rasgar tus vestidos. Esto lo que hacían, lo que hacen allá en Israel, esto significa, al rasgar sus vestidos, es una señal de que estaban sufriendo, una señal de que tenían dolor y querían expresarlo y lo expresaban de esta manera, rasgando sus vestidos. Y Dios le dijo, no vas a rasgar tus vestidos. Le dijo, no vas a comer pan de enlutados. Y dice, no vas a quitarte las sandalias, sino que te las vas a poner y vas a seguir adelante. Al día siguiente, vemos en este pasaje que Ezequiel obedeció aun cuando su esposa había muerto. Pensemos un momento en este caso. Imagínate que Dios te dice en esta noche, al día siguiente va a morir tu pareja. Y no vas a guardarle luto, no vas a hacer todos los actos que se hacen cuando una persona muere. No vas a hacer eso. Sino que tú no vas ni siquiera a llorar. Vas a seguir tu vida como la estás viviendo, normal. ¿Qué es lo que pensaríamos nosotros de esto? ¿Por qué? Tal vez nos preguntaríamos. ¿Por qué Dios me pide hacer esto? Pero en ningún momento aquí en la palabra de Dios vemos a Ezequiel haciendo esta pregunta. Ezequiel en ningún momento, él se detuvo y dijo, Señor, pero ¿por qué vas a quitarme el deleite de mis ojos y no me vas a permitir guardar el luto por mi esposa? Ezequiel en ningún momento hizo eso, sino que Ezequiel obedeció y siguió profetizando la palabra de Dios. Mire, el versículo 16 y versículo 17 dice aquí, vino palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos, no endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas, reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios, ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. Dios había dado instrucciones específicas. Dios, si notamos en la palabra de Dios, vamos a encontrar, Dios siempre da instrucciones específicas de cuando Él está pidiendo algo. Si vamos al libro de Levítico, cuando Dios da las leyes, todo lo que el pueblo de Israel iba a seguir, Dios da unas instrucciones específicas, a detalle. Cuando Dios dijo, se va a hacer el tabernáculo de esta manera, Dios dio las medidas específicas. Y Dios es así. Dios aquí está dando a Ezequiel instrucciones claras de lo que él debía de hacer. Aun cuando todo el mundo no entiende el por qué tú estás sirviendo a Dios, el por qué tú asistes a una iglesia bautista, el por qué tú estás cada día del servicio allí en la iglesia, aun cuando todo el mundo no entiende eso, tú debes de recordar, Dios es quien está dando las instrucciones. Primeramente, hermano, quiero animarte a seguir adelante. Pon tus zapatos y sigue adelante, porque es Dios quien lo está diciendo. No es cualquier persona.
Puede que aquí en la tierra nosotros tengamos mucha confianza con alguna persona, puede que nosotros hablemos, tengamos un mejor amigo, tal vez su pareja, usted tiene esa confianza y esa pareja a usted le anima y le dice, sigue adelante. Pero Dios tiene mucho más valor que cualquier cosa, persona aquí en la tierra. Y Dios es quien dice eso, sigue adelante. En la vida del creyente, hermano, hay muchos momentos de angustia, muchos momentos de dificultad. Y no, hoy en día ya no es como lo era antes de que se escribiera la palabra de Dios, que Dios venía en una visión, en un sueño, se le aparecía a su siervo y le daba el mensaje. Sabemos que ya no está eso, pero tenemos nosotros ya la palabra escrita. Y si tú quieres encontrar ese ánimo, ve a la palabra de Dios. Allí Dios te va a hablar y Dios te va a decir, pon tus zapatos y sigue adelante. No podemos nosotros tratar de vivir la vida cristiana sin tener una relación con nuestro Dios. Por más que nosotros intentemos, nos esforcemos, no vamos a lograrlo si no tenemos esa relación con Dios. Ezequiel tenía todo el derecho de decir, voy a tomar mi tiempo para hacer luto por mi esposa, voy a tomar mi tiempo para llorar por ella, voy a dejar de profetizar. Ezequiel, mire, fue un hombre que cuando Dios le llamó, él estuvo dispuesto a hacerlo. Y Ezequiel sirvió a Dios y mire, un hombre que merecía pasar ese tiempo de luto por su esposa, pero él decidió seguir a Dios. Tenemos en Hebreos 11 los héroes de la fe. Mire, vayamos allá a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y vamos a encontrar algo muy común en todos estos hombres. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 dice, versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aquí empieza. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito. Versículo 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Versículo 21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos.
Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Algo común que encontramos en todos estos personajes es que ellos decidieron poner a Dios primero. Y es algo que Dios puede decir de nosotros. Por la fe, el hermano Carlos tuvo victoria en esto. Por la fe, el hermano Edgar tuvo victoria en esto. Y así con cada uno de nosotros, Dios puede decir eso. Pero si nosotros estamos dispuestos a poner a Dios primero para escuchar el mensaje que nos está dando. Isaías 41:10, ¿no? Isaías 41:10 en el Antiguo Testamento. Alguien que tenga este versículo que lo quiera leer, el 41:10 y el versículo 13. 41:10, 13. 10 y 13. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra en mi justicia. Y el 13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas que yo te ayudo. ¿Acaso esta no es una gran promesa de Dios? Allá en Ezequiel Dios le estaba diciendo, pon tus zapatos y básicamente sigue profetizando. Y era Dios quien lo estaba diciendo. Y es Dios quien nos está dando esta promesa aquí en Isaías. No temas porque yo estoy contigo. Dios dice, tú sigue adelante. Deuteronomio 31:6 dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Dios es quien nos dice, pon tus zapatos y sigue adelante. Regresando ahí a Ezequiel, no pierda Ezequiel, vamos a estar regresando ahí a Ezequiel. Ezequiel capítulo 24, el versículo 18. Dice ahí el versículo 18 de Ezequiel 24. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Dios no solamente es quien nos está diciendo, sigue adelante, sino que mire, en este versículo podemos nosotros confiar que Dios nos dice, pon tus zapatos y sigue adelante, porque yo soy quien te fortalecerá. En Josué, cuando el pueblo entró allí, cuando Dios está hablando con Josué y le está diciendo, esfuérzate y sé valiente. Y Dios le dice, así como yo estuve con Moisés en el pasado, así como conquistaron, salieron de Egipto y pasaron ese mar rojo, pasaron por el desierto, así como estuve yo con Moisés, yo estaré contigo. Y sabemos que aquí en este pasaje, allí en Josué, se está refiriendo Dios, está la narración que Dios está hablando a Josué, pero esa promesa también se nos apropia a nosotros. Dios también nos dice, así como he estado con otros siervos, así también yo puedo estar contigo. Ezequiel, mire, con el dolor de su corazón, él se levantó para seguir su ministerio. Él se levantó en esa mañana para seguir sabiendo lo que iba a pasar, que iba a morir su mujer. Dice ahí que en la mañana él profetizó
Y mire, qué dolor es esto, qué angustia. Un día anterior Dios le había dicho, al siguiente día voy a quitar, y mire, de golpe el deleite de tus ojos. Y en la mañana siguiente dice ahí que Ezequiel se levantó y profetizó, y mire, ¿se imagina cómo estaba Ezequiel profetizando durante esa mañana? Él sabiendo lo que iba a suceder, lo que Dios había dicho. Y tuvo que esperar hasta la tarde, dice, y por la tarde murió su mujer. Por la tarde murió su esposa. ¿Se puede imaginar el gran dolor de Ezequiel? No hemos pasado, no sé, no conozco la vida de cada uno de los que están aquí, pero no hemos pasado tal vez a este punto de perder a la pareja, como lo sucedió aquí con Ezequiel. De que Dios haya quitado a esa persona a la que usted ama y que Dios le haya dicho, tú vas a seguir, no vas a guardar luto. A este punto creo que no. Si hay alguien aquí, supongo que guardó luto por su esposa, por su esposo. Pero vemos aquí Ezequiel, Dios no permitió eso. Perder a un ser querido es algo doloroso. Y mire, aquí estamos con este ejemplo de Ezequiel, lo que está pasando, de que él perdió a su compañera de vida. Y en la vida del creyente, el diablo puede venir a tu vida y puede poner cosas que te hagan que tú digas, yo ya no quiero servir a Dios, yo ya no quiero seguir el camino de Dios. Van a venir situaciones como esas. Pero tú tienes que recordar este ejemplo de Ezequiel. Dios es quien le dijo a Ezequiel que tenía que seguir adelante. Y tienes que recordar que Dios es quien puede fortalecer. Aquí en el mundo nosotros no vamos a encontrar una fortaleza tal como la que Dios nos puede dar. Hace un momento, mientras escuchábamos este himno, con el simple hecho de recordar el momento de nuestra salvación, es algo por lo cual nosotros podemos decir, yo no puedo dejar a Dios por lo que Él hizo por mí allá en la cruz. Amén. Eso es algo glorioso. Así es. ¿Se imagina usted si hasta este día tal vez usted no hubiera conocido a Cristo? ¿Dónde estaría usted en este momento? Pero mire, Dios le ha salvado. Y por esa razón, que es la razón mayor de todas, Dios dice, sigue adelante. La vida del creyente es difícil, pero también tenemos bendiciones. Dios dice en Filipenses, cuando Pablo está ya despidiéndose, él está hablando allí a la iglesia. Vamos allá, Filipenses. La carta a los Filipenses. Cómo después de haber sufrido por predicar el evangelio, por hablar a otras naciones, el apóstol Pablo aquí expresa el gozo que él sentía de haber sufrido todo eso. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. El versículo 10 dice aquí, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El apóstol Pablo en estos versículos, él está primeramente expresando lo que la iglesia a los filipenses había hecho por él, cómo le habían apoyado. Pero al mismo tiempo el apóstol Pablo está hablando del gozo que él sentía de haber pasado todo esto. Versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo,
bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, mire, si usted estudia la vida del apóstol Pablo, él era alguien que conocía la ley, alguien que cuando vemos en Hechos, él perseguía a los cristianos y él estaba seguro de que eso que estaba haciendo le agradaba a Dios. Y él estaba dispuesto a ir a otras ciudades para atraer a los cristianos y sentenciarlos hasta matarlos. Pero un día él conoció al Señor. Y eso que él hacía, después él también lo sufrió. A él lo apedrearon. A él muchas veces lo corrieron donde él andaba predicando. Fue encarcelado. Dice en Corintios que él tenía una enfermedad. Padecía una enfermedad mientras servía al Señor. Y mire estas palabras en el versículo 19. Decir esto después de haber pasado por todo eso, porque él entendió que Dios era quien le estaba fortaleciendo. Y es algo que debemos de entender. Regresando ahí a Ezequiel, debemos nosotros de entender que Dios es quien nos está diciendo que sigamos adelante. Debemos de entender que Dios es el único que nos puede fortalecer para seguir adelante. Pero mira, hermano, va a haber otros momentos también. En el versículo 19, Ezequiel 24, 19, dice aquí: y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? ¿Qué es lo que sucede cuando usted se entera de tal vez algún vecino perdió un familiar? ¿Qué es lo que usted hace naturalmente? Me imagino tal vez ir a verlo, a darle unas palabras de consuelo, el pésame, tal vez ayudarlos para los gastos. Pero mira, aquí vemos lo que está pasando en el pueblo de Israel. Dice que el pueblo estaba viendo lo que estaba pasando. Pero en lugar de que el pueblo se acercara a Ezequiel para consolarlo, para darle unas palabras, mire lo que el pueblo dice: ¿nos vas a decir qué es esto lo que está pasando? ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos? Y mire, no digo que está mal esto, lo que el pueblo quería saber, lo que Dios quería decir. Pero el pueblo, mire, a tal punto de no ver el dolor de una persona, ignorarlo simplemente. Y miren, en el servicio de Dios va a suceder esto. Hay cosas que personalmente usted, no son cosas que las contamos, porque tal vez son cosas personales. Y va a haber eso, y va a haber tal vez ocasiones en las que van a ser cosas que no van a ser personales, pero no queremos nosotros divulgarlo, y aún así tal vez la gente al verlo no se va a preocupar, y como nosotros somos humanos, tenemos sentimientos. Y cuando sucede algo así, nosotros anhelamos que alguien llegue para platicar con él, para escuchar algún consejo, para escuchar que nos animen. Pero va a haber momentos en los que no. Va a haber momentos en los que no va a suceder esto. Si usted le pregunta a su pastor, seguramente hay momentos en los que él pasa dificultades y a pesar de que usted lo ve aquí gozoso, hay cosas que él trae.
Pero no por eso es una situación en la que nosotros tenemos que desanimarnos y ya decir, no, yo ya no voy a servir a Dios. Mira, yo estoy dando mi vida por esta iglesia, yo estoy sirviendo a Dios de corazón y nadie se fija en mí, nadie ve lo que yo estoy haciendo, nadie ve cómo yo me estoy quebrando el lomo, nadie ve eso, nadie ve aquello. Y tal vez nadie lo vea, pero Dios sí lo está viendo. Mire esta situación de Ezequiel. Nadie se acercó a preguntarle, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando? Y va a haber momentos así. Tienes que recordar que Dios te dice, hey, hijo mío, yo no te dejaré ni te dejaré. Mira, hay una gran promesa en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Esta promesa es principalmente para lo que dice aquí, mire. Mateo 28, versículo. Vamos a leerlo desde el versículo 16. Mateo 28, 16 dice: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y los habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, mire, aquí está la promesa: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero mire, esta promesa que encontramos aquí viene con lo que el Señor está diciendo atrás. Si usted quiere apropiarse de esta promesa, no estoy diciendo que el Señor no nos está protegiendo, no está con nosotros, pero cuando usted sale allá afuera, cuando usted está dispuesto a servir a Dios aquí en la iglesia, a dar su vida por Dios, aún en lo más pequeño, Dios dice esto: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tal vez usted diga, no, es que el hacer relación en la iglesia es algo muy pequeño, no quiero involucrarme. Dios puede premiar por eso. Y mire, aquí en la tierra también Dios premia, no solamente cuando lleguemos allá al cielo, pero tenemos nosotros que involucrarnos más en la obra de Dios, apropiarnos de esta hermosa promesa que el Señor nos está dando. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Charles Frederick nació en un hogar cristiano. Cada día se levantaba a hacer sus devocionales. Su vida estaba involucrada en la iglesia. Pero este hombre se enteró de que él no había recibido a Cristo. Llegó un momento en el que él se dio cuenta de que él necesitaba rendir su vida a Cristo. Él tenía un amor también por la música, que le llevó a entrar a un conservatorio de música. Cuando él entregó su vida a Cristo, él entregó su vida en servicio total, en servir a Dios completamente. Fue un hombre mayor que sirvió a Dios, se casó, pero llegó un momento de su vida en que su esposa, cuando él no estaba en casa, le dejó una nota. La nota decía: ya no aguanto más una vida de evangelista. Y lo dejó. Un hombre que estaba sirviendo a Dios. El autor
del himno Sublime Gracia. Conocemos este himno, ¿no? Sublime Gracia. El autor de este himno, que es John Newton, él cuenta que Charles Frederick llegó a él a estar muy desconsolado hasta el punto de pensar en la muerte. Pero mire, él encontró la fortaleza en Dios. Y él, con su conocimiento de música, un día él se sentó al piano para escribir, para describir el gran amor de Dios, que es un amor que sobrepasa todo amor aquí en la tierra. Su esposa pudo abandonarle, pero Dios nunca lo hizo. Él pudo decir con certeza que nadie pudo amarle como Cristo. Y así fue como nació este himno. Nadie pudo amarle como Cristo. En ese momento de dificultad en que este hombre estaba sufriendo, Dios le dijo: pon tus zapatos y sigue adelante. Y en esta tarde, hermano, Dios te dice eso. No sé por qué situación te encuentres. No sé qué es lo que está pasando hoy en tu vida. O tal vez ahora estás bien delante de Dios, pero va a haber un momento en el que van a venir estas cosas. Tal vez tú conoces a alguien que está pasando por situaciones difíciles. Y Dios dice: pon tus zapatos y sigue adelante. Es algo que Dios nos exhorta, un mandato que Dios nos da. Un día vamos a llegar al cielo. Y mira, ya vamos a recibir las recompensas por hacer obras para Dios duraderas. Pero si nos enfocamos en hacer obras para nosotros, aquí terrenales, tenemos nosotros que preocuparnos en cómo está mi vida con Dios, acercarme a Dios para seguir adelante, como dice este pasaje en ese tiempo. Vamos a orar. Inclinen sus ojos. Vamos a pedir al pastor, ¿se puede pasar?